Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias por participar el día de hoy. Bueno, les recordamos, este mes en el Grupo de Interés de Pediatría de la Universidad del Rosario estamos hablando de infectología pediátrica y el día de hoy, con participación del doctor, vamos a hablar de la lectura interpretada del antibiograma. Como saben, el taller va a tener 3 días y el día de hoy vamos a hablar de gram positivos. El doctor Londoño, que nos va a acompañar el día de hoy. Él es microbiólogo de la Universidad de los Andes, médico de la Universidad de los Andes, pediatra de la Universidad del Rosario y actualmente es fellow de infectología pediátrica en la Universidad del Bosque. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y buenas tardes. Bueno, Diego, muchísimas gracias a todos y bienvenidos. La idea es tratar de hacer esto lo menos pesado que se pueda y lo menos denso y que le pongan un poquito más de sentido. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de empezar es todos alistar su celular y vamos a arrancar con un pequeño Kahoot para ver desde qué arrancamos. ¿Listo? Entonces, si quieren, vayan abriendo sus celulares, todos vayan entrando a Kahoot. Para los que no sepan, es simplemente poner kahoot.it en su celular y les va a pedir este PIN. No tienen que poner sus nombres, solo algo como que los identifique y ustedes puedan saber más o menos quiénes son. Listo. Vamos a dar 30 segunditos más mientras la gente termina. Listo, muchachos. Entonces, vamos a arrancar. 2 minuticos, 2 minutos. Bueno, los que no alcanzaron, pues bueno, van bien. Entonces, la idea es ver en gram positivos qué tan bien estamos o qué tan adelante estamos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de los siguientes antibióticos es un marcador para MRSA? Oxacilina, meticilina, cefoxitin o cefotaxime. Acuérdense, estafilococcus meticilino resistente, ¿cuál es el antibiótico marcador? Cefoxitin, muy empatadas estas 3 primeras respuestas. Ahorita vamos a entrar en profundidad en esto, pero recuerden que el concepto de antibiótico marcador es diferente a la resistencia. Y es que se llama meticilino resistente, pero no es porque la meticilina sea su antibiótico marcador, sino que lo es el cefoxitin. Ahorita les explico por qué. Entonces, falso o verdadero. El principal mecanismo de resistencia del neumococo es la producción de beta-lactamasas. Falso o verdadero. Beta-lactamasas y neumococo. Listo. Entonces, también muy reñido, casi 50-50, pero falso. El principal mecanismo de resistencia al neumococo no es la producción de beta-lactamasas, y esto es una razón de por qué clínicamente cuando sospechamos su resistencia, lo que hacemos no es utilizar un inhibidor de beta-lactamasas como el sulbactam, sino que debemos buscar otro antibiótico diferente, porque el principal mecanismo de resistencia es la producción de PBPs alternas en la bacteria. ¿Listo? La tercera pregunta, en un aislamiento que le reporten D-test positivo, es cierto. D-test tiene MLS constitutivo. En el antibiograma se ve sensible a clinda pero resistente a citro. Es resistente a clindamicina en el antibiograma o se puede manejar con quinupristina. D-test positivo. Listo, entonces también estaban como bien reñidas todas.
Entonces, lo correcto, acuérdense que el D-test es ahorita igual vamos a hablar de todas estas cosas, pero es para saber desde dónde arrancamos. Es una prueba de laboratorio que nos sirve para reconocer la resistencia inducible a la clindamicina. Entonces, no puede ser un MLS constitutivo, pues porque es para el MLS inducible, y tal cual como dice la respuesta 2 en el antibiograma, van a ver sensibilidad a la clindamicina, pero resistente a la eritromicina. Y el DITEST sirve para saber que la clindamicina no es una opción clínica para el paciente, porque va a ser una resistencia inducible. No es resistente a clínica en el antibiograma porque el DITEST parte de que es sensible, y se puede manejar con quinupristina, no, porque eso también hace parte del grupo de las estreptograminas, a los cuales también es resistente, genera resistencia. Listo. La cuarta pregunta es, ¿cuál de los siguientes es falso en MRSA? Falso en MRSA. Se da por la obtención del gen MECA, es resistente a todos los betalactámicos, su resistencia se codifica en el cassette SSC-MEC y los fenotipos hospitalarios pueden portar corresistencias. ¿Qué es falso? Bueno, es un poquito más a la verdadera. Entonces se da por la obtención del gen MECA, eso es verdad. El MRCA aparece por la obtención del gen MECA. Es resistente a todos los betalactámicos, esto es falso. Recuerden que las cefalosporinas de quinta generación, como el ceftobiprole y la ceftarolina, son betalactámicos que se diseñaron específicamente para tratar infecciones por estafilococo meticilino resistente. La resistencia se codifica en un cassette cromosomal que se llama SCCM, que esto es verdad, y los fenotipos que antes llamábamos hospitalarios, esto ha ido cambiando el nombre, y ya no los llamamos así, pero así los van a encontrar en mucha literatura, pueden comportar corresistencias, eso es verdad, a otros antibióticos como a la clindamicina, a la citromicina y al trimetoprim. Listo. Y va la última, falso o verdadero. El responsable de las cepas VISA es la obtención del gen BAN-A. ¿Falso o verdadero? Visa y gen BAN-A. Listo. Bueno, aquí sí nos fue muy mal. Acuérdense que las cepas Visa, que significan Staphylococcus aureus de resistencia intermedia a la vancomicina, no se da por la obtención del gen BAN-A. El gen BAN-A aparece en los Staphylococcus aureus que son verdaderamente resistentes a la vancomicina, que es un gen adquirido del grupo de los enterococos. Entonces, las cepas Visa se dan por otros mecanismos, sobre todo por engrosamientos de la pared. ¿Listo? Por eso esto era falso. Listo, muchachos. Entonces, aquí les sale el podio para que cada uno se reconozca si quedó o no quedó en el podio. Y ganó Cata, supongo que se llama. Bueno, entonces, como les decía, la idea de hoy es hablar un poquito del antibiograma en gram positivos. Y esto es un poco de la historia de por qué es importante hablar de lectura interpretada y de antibiogramas. Y es que esto ha sido un poco la historia de la medicina. Y es 2000 años antes, pues lo que teníamos era básicamente cómo hace esta raíz. 1000 años antes dicen, no, pues esa raíz no es, diga esta oración, que a lo mejor eso sí lo cura. En el siglo XIX aparece ya esas oraciones no sirven, a lo mejor bebas esta poción. A principios del siglo pasado ya no son pociones, sino estas píldoras. Y en el 45 aparece por primera vez el primer antibiótico, pues uno de los primeros antibióticos, la penicilina, y empiezan a aparecer mutaciones. Esta penicilina ya no es efectiva porque los bichos mutan, toma esta tetraciclina y entre los 60 y la fecha de hoy, 29 UPS después y antibióticos más poderosos, pues en los 2000 los bichos ganan, volvamos a comernos la raíz. ¿Listo? Pues esto es para contextualizarles la importancia de entender esto. ¿Listo? La lectura interpretada del antibiograma es un concepto
pues, que quiero introducirles acá, y es que no es solamente mirar S's, R's y I's, que es lo que muchas de las personas creen que es la lectura interpretada. Eso que ustedes ven de sensible, intermedio, resistente, es lo que nosotros conocemos como la interpretación. Y esos puntos de corte a partir de los cuales una cepa o un microorganismo se puede catalogar como susceptible o intermedio o resistente, se obtienen a partir de una sumatoria de cosas. Depende del tipo del lugar donde esté la infección, del microorganismo que la esté causando, del volumen de distribución y las concentraciones máximas de los antibióticos. De eso depende esto. ¿Listo? La interpretación. La lectura interpretada no es esto, es utilizar esta lectura, esta interpretación de susceptible, intermedio y resistente para poder extraer un mecanismo común de resistencia. Dicho de otra manera, es pasar de un fenotipo, es decir, lo que yo veo como resistentes y sensibles, a un genotipo, y yo poder, al final de mi lectura interpretada, poder extraer un mecanismo de resistencia que me explique lo que estoy viendo. ¿Listo? ¿Y esto para qué sirve? Pues el mejor ejemplo de eso es utilizar, por ejemplo, los estafilococos cuando yo observo resistencia a la oxacilina o lo que se llama a la meticilina, puedo inferir un mecanismo de resistencia que es la producción de una penicilinasa alterna que se llama PBP2A, y esto me va a conferir resistencia a todos los betalactámicos con el asterisco del que ya hablamos, bueno, que son las cefalosporinas de quinta generación. ¿Listo? Para eso sirve la lectura interpretada, para uno no quedarse solamente en ese cierres. Se la inventó este señor Patrice Corbelain en el 92 y para su paso secuencial él habló de seis pasos en la lectura interpretada. Lo primero es la correcta identificación de los microorganismos, y esto es muy importante. Ustedes, pues, hay que valerse de un buen laboratorio de microbiología que se encargue de la identificación de los microorganismos para poder partir de eso y pues hacer la interpretación. Y es que muchas veces suceden errores, muchas veces los métodos de interpretación no son 100% fiables. Hoy por hoy la mayoría de los laboratorios clínicos utilizan métodos automatizados para identificar, como el BITEC, el Phoenix, bueno, existen varios de esos, pero hay que tener en cuenta que pueden fallar, y por eso es súper importante que eso lo tengan claro. Lo segundo es conocer las resistencias naturales. Una vez ustedes hayan identificado los microorganismos y sepan qué microorganismo es con una buena certeza, deben saber qué resistencias naturales tiene ese microorganismo. Y un ejemplo de esto son las klebsielas y la ampicilina. Todas las klebsielas son resistentes de manera natural a la ampicilina. Entonces, yo ya sé que si en antibiograma me llegasen a reportar sensibilidad a la ampicilina, pues a lo mejor hay un error en la identificación o hay un error con el antibiograma. ¿Listo? Luego de conocer las resistencias naturales, puedo identificar las resistencias adquiridas. ¿Listo? Con las resistencias adquiridas me refiero a la adquisición de o enzimas o mutaciones que no son naturalmente presentes en esa bacteria. Por ejemplo, la presencia de BLES o KPCs, o en este caso el meticilino resistente por la adquisición de la PBP2A. Entonces, eso es lo tercero que voy a hacer. Lo cuarto, y en esto fallamos mucho, es conocer nuestra epidemiología local, y es que el sitio donde ustedes estén parados pues les va a marcar la diferencia de cómo van a hacer la interpretación del antibiograma. Deberían saber qué es lo más frecuente en su lugar de trabajo. El quinto es el uso de antibióticos marcadores de los mecanismos de resistencia, y este es un concepto súper importante que ustedes se lleven. No todos los mecanismos de resistencia lo tienen, pero los que lo tienen, ustedes lo tienen que tener súper claro. Y es lo que lo que veíamos ahorita en el quiz como antibiótico marcador de resistencia para el estafilococo aureus meticilino resistente, es el cefoxitin. ¿Y por qué es el cefoxitin? Porque el cefoxitin es una cefalosporina de segunda generación de la familia de las cefamicinas, que lo que hace es que al entrar en contacto con el estafilococo es un potente inductor del gen MECA. Entonces, las cepas que tienen gen MECA, que si ustedes recuerdan, veíamos también en el quiz, son las encargadas de la resistencia a la meticilina. Si yo la pongo en contacto con ese cefoxitin, pues voy a expresarlo y voy a poderlo ver. Por eso es el antibiótico marcador.
¿Listo? Y por último, la utilización de técnicas confirmatorias. Si hay técnicas, sobre todo de biología molecular, esta casi nunca, hasta esta sí casi nunca llegamos, porque es más de uso en laboratorios de investigación. Con respecto a la identificación correcta, lo que les decía, la mayoría de los laboratorios tienen métodos estandarizados, como este que ustedes ven acá. Muchos de ustedes que yo sé que están en pregrado, ven en sus clases de microbiología cómo identificar bacterias con pruebas bioquímicas, pues así se hacía antes en los laboratorios. Hay algunos laboratorios clínicos que siguen utilizándolas, pero la mayoría de los laboratorios de hospitales grandes tienen eso mismo que ustedes hacían en el laboratorio, pero en un aparatico automatizado. Hoy por hoy existen técnicas mucho más elaboradas para la identificación correcta. Esto que ustedes ven acá es lo que van a escuchar en algunos hospitales, que es el MALDI-TOF, que es una espectrometría de masas, y el TOF es por tiempo de vuelo, que lo que hace es que si yo pongo la colonia de una bacteria que crece acá y le aplico un láser, la aerosolizo y el tiempo, y la paso por un tubo que está cargado, el tiempo que se demoran esas partículas en volar, o sea, el tiempo de vuelo de esas partículas es diferente para cada bacteria, incluso para diversos fenotipos de resistencia. Entonces esto ha permitido mejorar la identificación correcta y sobre todo disminuir el tiempo de identificación. ¿Listo? Con respecto a la resistencia intrínseca, pues la resistencia intrínseca puede suceder por dos cosas. Una es porque es producto de la composición genética de la bacteria, de que la bacteria tiene en su genética la resistencia a esto, y puede ser por dos mecanismos. Uno es la ausencia de un blanco farmacológico, y esto sucede, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos bacterias atípicas, como el micoplasma o el uraplasma, o la clamidia, que no tienen pared celular. Al yo no tener pared celular de peptidoglicano sobre la cual actúen los betalactámicos, pues ustedes se imaginarán que ningún betalactámico le va a funcionar a ese tipo de bacterias. Tengo que utilizar otros antibióticos que funcionen. Y lo segundo es por la presencia de enzimas que sean capaces de inactivar el antibiótico y que estén dentro de la composición cromosomal de la especie. Y ese es el ejemplo que yo les hablaba de Klebsiella pneumoniae. Dentro de su genoma tiene una beta-lactamasa que se llama SHB1, y esa beta-lactamasa lo que hace es que hidroliza la ampicilina. Por eso todas las cepas de Klebsiella son resistentes a la ampicilina. Estos 3 días que vamos a hablar de estos 3 grupos grandes de importancia. Hoy vamos a arrancar con cocos gram positivos, mañana vamos a hablar de bacterias, de enterobacterias, y el último día, el viernes, vamos a hablar de bacilos gram negativos no fermentadores. Entonces, esto es para darles pues un ejemplo. Yo sé que no tenemos mucho tiempo para hablarlos, pero si alguno se quisiese animar sería muy interesante. Y esto es un paciente de un año, con falla respiratoria por bronquiolitis en la UCI, intubado, tiene picos febriles, y le realizan y le reportan esto en el cultivo traqueal. Para hacérselo rápido, este es un cultivo muy bien hecho. Ya les voy a mostrar por qué. Lo primero es que ustedes ven el microorganismo que creció, que en este caso es Staphylococcus aureus, y van a ver, lo primero que ustedes les ponen acá es detección de cefoxitina. ¿Se acuerda cuando hablábamos de antibióticos marcadores? Pues la cefoxitina es el antibiótico marcador del Staphylococcus aureus meticilina resistente. Entonces, en este caso dice negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que es un Staphylococcus aureus meticilino sensible. ¿Listo? Y eso lo van a confirmar viendo la oxacilina. Ustedes ven que la MIC de oxacilina está dentro del rango de sensibilidad. ¿Listo? Que esa es la interpretación de la MIC. Entonces, ya saben que es un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Lo siguiente que ustedes deberían ver es la resistencia a lo que se llama el grupo MLS. No se preocupen, más adelante lo vamos a desglosar, pero MLS significa macrólidos, lincosamidas y estreptograminas. ¿Listo? Entonces tienen que mirar los macrólidos, que para que se acuerden son la acitromicina, la eritromicina, que en este caso es la eritromicina, y van a ver que es resistente. Esos 3 grupos de antibióticos, MLS, lo que pasa es que tienen un blanco molecular común. ¿Listo?
actúan sobre el ribosoma, sobre la misma subunidad ribosomal que es la 50S. Entonces van a tener mecanismos de resistencia común. Entonces ya saben que la eritromicina es resistente. Lo siguiente que deberían ver es la clindamicina. Si ustedes miran, el MIC de la clindamicina es un MIC súper bajito, es una MIC súper bajita, que de forma normal estaría en la interpretación del antibiograma como sensible. Entonces, por eso ven que no es solamente ver S y Rs. Por eso a este microorganismo le hicieron lo que nosotros llamamos el D-test. Bueno, es una forma, los métodos automatizados no hacen D-test como tal, pero es un proxy del D-test, que es esto que se llama resistencia inducible a la clindamicina. Y si ustedes ven, dice positivo. Eso quiere decir que si yo a este paciente le utilizara clindamicina como antibiótico, aunque esto me saliera con una S y tuviera una mix súper bajita, no le va a funcionar porque voy a inducir la resistencia a la clindamicina si la utilizo. ¿Listo? Ahora para mostrarles un ejemplo de esto. Este es otro ejemplo esta vez de un absceso que se drenó, de una herida, de un estafilococo aureus. Entonces, de nuevo, vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Vamos a mirar, lo primero que tenemos que mirar es el screening de cefoxitin, que es nuestro antibiótico marcador, y ustedes ven que el screening de cefoxitin es positivo. Eso quiere decir que es un estafilococo aureus meticilino resistente. Si ustedes van a mirar la oxacilina, van a ver que la oxacilina es efectivamente resistente. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a mirar es el MLS, entonces clindamicina y eritromicina. Ustedes muchos van a estarse preguntando si son tres grupos de antibióticos, son macrolidas, glincosaminas y estreptograminas. Las estreptograminas, que son quinupristina y dalfopristina, no las utilizamos de forma clínica y es probable que no las vayan a encontrar en ningún antibiograma. ¿Listo? Solo van a encontrar los primeros dos grupos. Entonces ustedes ven que tanto para la eritromicina como para la clindamicina, las MIC son elevadas y la interpretación es que estos son resistentes. Miramos el test de resistencia inducible, que es el famoso D-test, si lo hiciéramos en el laboratorio, y van a ver que es negativo. Y es porque la resistencia a la clindamicina no es inducible, es lo que nosotros llamamos constitutiva. O sea, siempre se está produciendo resistencia a la clindamicina. Yo lo puedo ver aquí en los mix. ¿Listo? Entonces, este estafilococo aureus, pues ya tiene apellidos. Ya es un estafilococo aureus meticilino resistente con un MLS constitutivo. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora sí a la explicación. Yo sé que lo empecé al revés, pero a uno le va quedando más cuando arranca por los ejemplos y luego lo desglosamos. Entonces vamos a hablar de los estafilococos. Entonces, lo primero que se tienen que llevar es que los estafilococos, el estafilococo aureus incluso, no tiene resistencia intrínseca ni siquiera a la penicilina. ¿Listo? Ni siquiera a la penicilina. O sea, una cepa salvaje, lo que nosotros llamaríamos salvaje, es sensible a la penicilina. ¿Cuál es el problema? Que como el 95-97% de las cepas que circulan de Staphylococcus aureus tienen una penicilinasa de clase A dentro de ellas. Y esta penicilinasa de clase A las hace resistentes a la penicilina. Bueno, no les estoy diciendo que traten los estafilococos con penicilina, porque recuerden, 95 a 97%. Pero el mensaje que quiero que se lleven es que no, dentro de su composición genética como estafilococo, no hay resistencia intrínseca a la penicilina. Esta penicilinasa de clase A, que la tienen casi todos los estafilococos, tiene una característica muy interesante y es que se puede inhibir. Yo puedo utilizar inhibidores de beta-lactamasa para inhibir esa penicilinasa. Y es por eso que la ampicilina solita, en la mayoría de los casos, no nos va a servir para el estafilococo aureus o para el estafilococo en general, pero si yo utilizo un inhibidor junto a ella, es decir, la ampicilina sulbactam, sí voy a conseguir el tratamiento de esos estafilococos meticilinos sensibles. ¿Listo? Esa penicilinasa de clase A tiene una característica interesante y es que no es capaz de hidrolizar lo que llamamos las penicilinas semisintéticas o penicilinas antiestafilocóxicas, también las van a encontrar en la literatura, que son la meticilina y la oxacilina.
¿Listo? Clínicamente la que utilizamos es la oxacilina. Y es por eso que para ese grupo de estafilococos, la mayoría de veces la oxacilina es una muy buena opción, ¿listo? Cuando no son meticilinos resistentes. Entonces, listo. Ahí vamos construyendo como una escalerita. El primer escalón, sabemos que son sensibles a todo, pero casi todos ya se brincaron ese primer escalón. ¿Listo? El segundo escalón es el que es más frecuente, que es el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Y ese meticilino sensible tiene una penicilinasa de clase A, que voy a poder tratarlo de dos maneras. Una es utilizando oxacilina, que es nuestro antibiótico preferido ahí para tratar ese tipo de estafilococos, o utilizando inhibidores de beta-lactamasa, que no nos gusta tanto porque el espectro ya es mucho más grande. O sea, lo puedo tratar, pero es como utilizar una bazuca en una paloma. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo escalón. El tercer escalón del que vamos a hablar es el famoso Staphylococcus aureus meticilino resistente, o MRSA. ¿Listo? Que es esta tercera línea que ustedes ven acá. Ese Staphylococcus aureus, que creo que es el que está aquí siguiente, eh, aparece por la adquisición de un gen que se llama MECA, este que ustedes ven acá. Ese MECA transcribe para una penicilinasa alterna que se llama PBP2A, para una PBP alterna que se llama PBP2A. Si ustedes se acuerdan, por allá de la microbiología, las PBPs eran enzimas muy importantes para la construcción de la pared de la bacteria, ¿listo? De la pared celular de la bacteria. Si la mayoría de hilos beta-lactámicos actúan sobre esa enzima, ¿listo? Si yo produzco una PBP diferente, que es 2A, a la cual no se le pegan esos beta-lactámicos, pues voy a hacer un Staphylococcus aureus que es resistente a todos esos beta-lactámicos, con el asterisco del que ya hablamos, que son las cefalosporinas de quinta generación, que se diseñaron específicamente para ese gen. Entonces, el MRSA se caracteriza por la resistencia a todas las penicilinas, cefalosporinas, menos las de quinta, carbapenémicos y los inhibidores. Bueno, al MRSA no le sirve la ampicilina sulbactam, no le sirve la amoxicilina clavulanato. ¿Listo? Y este es una cuña pequeña que creo que la voy a hacer más adelante, tal vez. Sí. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué miramos cefoxitina? ¿Por qué no miramos solo oxacilina? Miremos, pues porque en últimas la oxacilina es lo que yo quiero mirar. Y es que resulta que hay resistencias a la oxacilina que no son mediadas por ese gen MECA, ¿listo? Que son lo que nosotros llamamos BORSA, bueno, resistencias borderline a la oxacilina, que si solo mirásemos la MIC de oxacilina, podríamos categorizar incorrectamente nuestro aislamiento de estafilococo. Por eso es importante tener un antibiótico que sea capaz de inducir el gen, ¿listo? Que es el MECA, y por eso utilizamos cefoxitin. Se pueden utilizar sensidiscos de cefoxitin o se pueden utilizar los sistemas automatizados, utilizan las mix automáticas. Entonces, se utilizan un sensidisco de 30 microgramos de cefoxitin o las mix automáticas. Si utilizamos mix automáticas, las mix de Staphylococcus aureus y Lugdunensis deben ser menores a 4. Si utilizamos el sensidisco, el halo debe ser menor a 21, ¿listo? Para hablar de un Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿listo? O sea, esto indicaría que tienen el gen MECA. Para los demás estafilococos, los halos menores a 24 hablan de la presencia del gen MECA, ¿listo? Entonces, bueno, esto de la resistencia homogénea y heterogénea no me quiero detener mucho en eso porque pues no nos vamos a extender más de lo que nos toca, pero que va conectado con esto de la resistencia borderline a la oxacilina, y es que son mix de oxacilina entre 1 y 8, que uno podría hablar que están como tal cual borderline, y estas cepas podrían ser MECA positivas. Bueno, y esa es la razón por la que es tan importante utilizar la prueba del cefoxitin, ¿listo? Para poderlas categorizar como resistentes. En las que son MECA negativas, es decir, tienen esa resistencia borderline, pero no son productores
DMK, el mecanismo más probable es porque esa beta-lactamasa, ¿se acuerdan que hablábamos de una beta-lactamasa de clase A, que lo tenían la mayoría de los estafilococos? Pues esa beta-lactamasa se puede hiperproducir, es decir, el bicho está tan a la defensiva que produce un montón de esa beta-lactamasa y produce tanto que voy a ver una disminución de la oxacilina, ¿listo? Sin embargo, en esas cepas se ha reportado que la oxacilina en principio podría ser eficaz si las mix son menores de 2, ¿listo? Y esto es importante que lo sepan porque a veces podríamos en estas bolsas, depende del contexto clínico y de muchas más cosas, utilizar oxacilina para su manejo. Diferente a las que yo confirmo que son MEC-A positivo. La oxacilina ya no es una opción de manejo. ¿Listo? Y ya voy a tener que utilizar otras opciones dependiendo de del contexto en el que me esté moviendo, del diagnóstico del paciente. Podría tener que utilizar vancomicina, en algunos casos podría utilizar clindamicina, trimetoprim, otros antibióticos que ya no son del grupo de los beta-lactámicos. Entonces, para que esta no se la tienen que aprender, pero son las mix de oxacilina. Solamente hay unas mix que yo sí les voy a decir, se van a tener que aprender, y son las mix del neumococo. ¿Listo? Que ahorita vamos a hablar del neumococo. Pero estas no, estas en general las deben tener, pues como que les deben sonar y deben saber dónde poderlas buscar. A veces hay sistemas, y esto se los cuento porque en el hospital, en uno de los hospitales donde yo trabajo, el sistema sin querer nos estaba marcando las mix de 2 a la oxacilina como resistentes y nadie se había dado cuenta. Entonces, a veces sí es importante tenerlas ahí como en la cabeza. ¿Listo? Pero en general, si ustedes tienen un laboratorio juicioso, con bacteriólogas juiciosas, estos puntos de corte están muy claros. ¿Listo? Entonces, bueno, este es otro caso de un paciente de 5 años con una osteomielitis del fémur distal y le creció esto en un hemocultivo. Recibió 2 semanas de oxacilina hospitalaria y usted quiere completar 4 semanas de antibiótico ambulatorio con clindamicina. Entonces, a ustedes les llega este aislamiento. Entonces, de nuevo, no sé si alguien quiera lanzarse a tratar de interpretar el antibiograma con lo que hemos visto hasta aquí. ¿Alguien se le mide? No, nadie. Bueno, Pues si quieren yo puedo intentar. hágale. De una, de Primero, una. el cifoxitin, pues dice que es negativo, o sea que no, asumo que no, no es un MERSA. O sea Luego, que no es penicilina resistente, no muy es bien. resistente. Mire la oxacilina Es, para comprobar que no sea un borsa. Muy bien. correcto, sensible, o sea, no tampoco es bursa. Luego miro el Sí. patrón MLS, que es eritromicina, Ujú. que es resistente. O Sí. sea, luego miro la clindamicina, que es sensible. Luego me voy a la prueba D-test, que es, dice negativo, o sea que no, o sea que yo en ese caso podría usar clindamicina. En este caso, claro, podría usar clindamicina. Muy bien. Y a eso quería que llegáramos. Sí, fue como, oh no. Poner un asterisco en la interpretación estuvo perfecta, así se hace, pero les quiero poner un asterisco y es que para que esta diapositiva está puesta con la intención de que ustedes tienen que, para poder indicar un antibiótico, no es solo ver SCRs, y es que la clindamicina particularmente es un antibiótico que es bacterioestático. Bueno, bacterioestático. Y el paciente estaba bacterémico porque le creció el estafilococo en sus hemocultivos. ¿Listo? Antes de ustedes poder utilizar un antibiótico bacteriostático como la clindamicina, ustedes deberían estar seguros de que la bacteremia ya se controló. ¿Listo? No utilizamos antibióticos bacteriostáticos en pacientes bacterémicos, porque acuérdense que lo que hacen los antibióticos, hay 2 grupos según su farmacodinámica, pues su mecanismo de acción en bacteriostáticos y bactericidas. Uno en un paciente que está bacterémico, séptico, malo o en un inmunosuprimido, no prefiere utilizar estos grupos de antibióticos, prefiere utilizar antibióticos que sean bactericidas, o sea, que maten la bacteria y no dependan del sistema inmune. Pero a eso quería llegar. Entonces, ven que la decisión es mucho más compleja que solamente ver ese cierre, hay que tener en cuenta muchos factores.
Pero la interpretación, que era lo que queríamos, estuvo perfecta. Y esto también lo pongo porque este es ya vimos que no es un MLS ni inducible ni constitutivo, ¿cierto? Porque no es constitutivo, la clinda no está resistente, tampoco es inducible porque el test de resistencia inducible es negativo. Y esto es un fenotipo que es relativamente raro, no es frecuente verlo, pero se llama fenotipo M y da resistencia solamente a los macrólidos. ¿Listo? M de macrólidos. ¿Listo? Imaginarán que también existe un fenotipo L, en el que solamente hay resistencia a la clindamicina. Y se da por mecanismos moleculares diferentes al que vamos a hablar ahorita del MLS. Este es el famoso I-test del que hemos hablado. Creo que alguien tiene su micrófono prendido. Muchachos, lo silencio. Este es el famoso I-test del que hemos hablado la mitad de la charla. Y es que, si ustedes ven, abajo hay una cepa de un microorganismo que el que yo estoy probando. ¿Listo? Y yo pongo un sensidisco de eritromicina y un sensidisco de clindamicina. Ya sabemos por la MIC que es resistente al eritro, ¿cierto? Y sensible a la clinda. Y si ustedes ven, eso se correlaciona con los halos de inhibición. Uno esperaría que si el antibiótico es sensible, el halo de inhibición sea como grandísimo, como este que ustedes ven acá en la clinda. En cambio, en los que son resistentes, uno esperaría un halo de inhibición muy chiquitico, ¿listo? Como en el caso del eritro, que aquí es resistente. Yo, al poner estos dos antibióticos cerquita, voy a ver que la eritromicina reprime ese mecanismo que yo llamo MLS y hace como este machetazo en el círculo y hace que esto parezca una D. ¿Ven? Este lado es más recto y este lado es como barrigoncito y por eso se llama D-test. ¿Listo? Porque esto parece una D. Y esto habla de la resistencia inducible a la clindamicina. ¿Listo? Los sistemas hoy son mucho más elaborados, esto no, pues ya no lo hacen casi en agar, lo hacen más pues en los medios sólidos, sino que lo hace el mismo aparato de identificación. Este es el mecanismo que conocemos como MLS, que es un mecanismo compartido de resistencia entre los tres grupos que hablamos, macrólidos, lincosaminas y estreptograminas, y es porque todos estos actúan sobre la subunidad 50S. Entonces, ustedes van a ver que puede haber un genotipo, un fenotipo donde hay sensibilidad a los tres grupos de los antibióticos y ese pues habla de que no tiene ningún mecanismo de resistencia relacionado con este. Sin embargo, hay dos que quiero que ustedes vean y es este que dice C y este que dice I. MLSC es por constitutivo y MLSI es por inducible. En el constitutivo, ustedes van a ver resistencia, si pudiesen medir todo, ¿no? Bueno, ignoren estas últimas dos columnas que son las estreptograminas. Nos vamos a quedar con estas primeras que son la eritromicina, la acitromicina, la espiramicina y la clindamicina. Realmente, clindamicina y alguno de estos dos que les puede medir el antibiograma, eritro o acitro. En la resistencia que es constitutiva, ustedes van a ver resistencia tanto al eritro o al acitro, pues al macrólido, y resistencia a la estreptogramina, que es a la lincosamida, que es la clindamicina. ¿Listo? En la resistencia inducible, ustedes van a ver la resistencia a el macrólido y el otro, que es la lincosamida, que es la clindamicina usualmente, pueden verlo sensible. ¿Listo? Y esa es la importancia de utilizar el D-test o los test de resistencia inducible. Acuérdense del fenotipo que yo les contaba, el fenotipo M, que ya lo vimos, en donde solamente vamos a ver resistencia al macrólido. Y esto, si ustedes ven, es por un mecanismo súper diferente a este anterior. Este mecanismo anterior ya lo vamos a desglosar, es por una metilasa que metila la subunidad 23S que está dentro de la subunidad 50S del ribosoma. ¿Listo? Y estos son los genes que la pueden producir, ERM, si alguna vez lo ven por ahí. Este fenotipo M no es por metilasas, sino que es por la producción de bombas de expulsión. ¿Listo? Hay varias, MSR, ERP, es una tal vez de las más frecuentes, y es específica para los macrólidos. Y también hay un genotipo, como les contaba, L, donde solamente es para la clindamicina, y ese se da por inactivación del antibiótico. Entonces, esos son mucho más raros, los vemos menos frecuentes,
diferente a los de arriba. Hay 4 mecanismos grandes que pueden dar resistencia a este grupo de antibióticos. Uno es la modificación de la diana por metilasas y este es el más frecuente de todos. ¿Listo? Se modifica la diana, que es la subunidad 23S, que está dentro de la subunidad 50S. No se confundan de que yo les he dicho 50S, 50S, y es que el ribosoma pues tiene 2 subunidades, una grande y una pequeña. La grande se llama 50 y esa 50 tiene a su vez más subunidades, entre ellas una que se llama 23S. ¿Listo? Los genes que producen estas metilasas se llaman ERM, genes ERM. ¿Listo? Y esto es lo más frecuente que ustedes van a ver, y ahí es donde está la famosa MLS constitutivo y MLS inducible. Hay otros mecanismos de resistencia menos frecuentes, las bombas de expulsión, que ya les había hablado de los genes MEF y ERP. Puede haber inactivación del antibiótico, que también lo vimos en el genotipo L, y ya mucho más raros, que es la inactivación de la diana, porque el 23S, pues acuérdense que el ribosoma es proteína y ARN ribosomal, ¿sí o no? Ese ARN ribosomal puede mutar, ¿listo? Puede mutar, así como puede mutar el ARN y el ADN en otros lados. Eso es muy raro que pase, eso no es frecuente, pero se ha descrito que también puede haber resistencia por eso. Con respecto a los CRM, que son los más frecuentes, este le confiere resistencia a los 3 grupos, puede ser constitutiva o inducible, que ya lo hemos visto. En las inducibles se observa eritromicina resistente, pero sensible a clinda, que era lo que veíamos en nuestra pregunta del quiz. Y la forma de identificar si la posee o no la posee es utilizando el D-test. Este es el D-test que ya hablábamos, que es el D-test positivo, pero a uno nunca le muestran un D-test negativo, y esto es un D-test negativo. Si ustedes miran, el halo de inhibición de la eritromicina es súper chiquitico, tal cual como veíamos en el positivo, pero a diferencia del anterior, el halo de inhibición de la clindamicina es gigantesco, o sea, la eritromicina no indujo nada, tanto que casi que se come el halo de la eritromicina. Entonces, esto es un D-test negativo. Entonces, estos son los puntos de corte que no vamos a entrar en ellos porque lo que les digo, ustedes pueden buscarlos. Con respecto a la resistencia a aminoglicósidos, uno podría utilizar aminoglicósidos para tratar un estafilococo. La respuesta es sí, hay aminoglicósidos que tienen actividad sobre el estafilococo aureus. Vamos a ver ahorita unos más que otros. Lo más frecuente de los aminoglicósidos es que el fenotipo más frecuente sea sensible a estos. Sin embargo, hay resistencia por la más frecuente, por la producción por la adquisición de estos genes que son impronunciables, AC6', APH2, 2', eso lo tienen que aprender ustedes, ni nadie. Y esto, pues es un mecanismo de resistencia a los aminoglicósidos. En general, y eso se los voy a decir con sinceridad, nosotros no tenemos bien caracterizadas en Colombia o en nuestro medio la sensibilidad a los aminoglicósidos. Es decir, no sabemos qué tantas de estas enzimas se producen en nuestro medio. Esta frecuencia que ustedes ven acá es la frecuencia para Madrid, esto es España, no es Colombia. Entonces es muy difícil interpretar cuál de la producción de esta inactivación enzimática es más frecuente. Lo que quiero que se lleven es que esas enzimas inactivantes son específicas de un grupo u otro. Es decir, no es, hay esta primera que es capaz de inactivar estos 5 grupos, pero este no, por ejemplo. Entonces, con respecto a los 2 que más utilizamos, que son la amicacina y la gentamicina, hay 2 acotaciones que les quiero hacer. Ustedes van a ver de forma más frecuente resistencia a la genta que a la amica, de forma más frecuente, y eso tiene una explicación, y es que la inactivación para la genta, hay más de 9 enzimas de estas que la pueden inactivar. En cambio, para la mica solamente hay 3 que son capaces de inactivarla. ¿Listo? Eso es como la única acotación. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Mirar el antibiograma y ver si hay sensibilidad o no a alguna de estas.
Con respecto a las quinolonas, el principal mecanismo es la mutación de la diana. Recuerden que las quinolonas actúan sobre la topoisomerasa 4 y la ADN girasa. Por esta razón, el mecanismo de resistencia es la mutación en estas dianas moleculares, puede ser en cualquiera de las dos. Y con respecto al estafilococo, no todas las quinolonas son igualmente efectivas para su tratamiento. Y es que hay como una escalerita de potencia para el tratamiento de los estafilococos con estos. Y es que el ciprofloxacino, que es lo que algunas veces utilizamos en niños grandes, es de los que menos potencia tiene para tratamiento del estafilococo, diferente sobre todo a muchos de estos que son las famosas quinolonas respiratorias, el moxifloxacino y el levofloxacino, que tienen una actividad mucho mejor para este tipo de gérmenes. Con respecto a, casi nunca utilizamos quinolonas para el tratamiento de los estafilococos, las podemos utilizar en casos muy particulares, con aislamientos dirigidos. Con respecto a los glicopéptidos, y en este grupo está la vancomicina, principalmente pues de uso clínico, también hay teicoplanin, pero esa no la tenemos acá, y es que la mayoría de los aislamientos de estafilococo son sensibles a los glicopéptidos. En el 97 se describió por primera vez una sensibilidad disminuida a la vancomicina y aparece lo que se llaman las cepas VISA, que son de resistencia intermedia a la vancomicina. Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus, eso significa VISA. Que luego se cambió el nombre a GISA, todavía se usa, que habla de glicopéptidos y ya no solo de vancomicina, que hay algunos lugares que utilizan teicoplanin, nosotros utilizamos vanco, entonces VISA. Se ha visto en lo que llaman expresión homogénea y son cepas que tienen mix entre 8 y 16, son mix altas pero no categorizadas como resistentes, o heterogénea con mix entre 1 y 4, ¿listo? Y este tipo de resistencia se debe al engrosamiento de la pared del estafilococo, no a la producción de una enzima especial o de un mecanismo diferente, como sí lo es la resistencia como tal, que es la adquisición del famoso gen BANA, ¿listo? El gen BANA se detecta por primera vez en el 2002, que ya era una cepa que era tenía mix resistentes a la vancomicina, y este BANA pues es muy raro, no es frecuente que ustedes encuentren un estafilococo aureus con resistencia a la vancomicina. Se debe porque, si ustedes se acuerdan, la pared de los gram positivos está compuesta de peptidoglicano, ¿listo? Y el peptidoglicano, como su nombre lo indica, es una mezcla entre péptidos y azúcares, glicanos, ¿listo? Los azúcares son la famosa N-acetilmuramina, N-acetilglucosamina, que son como la estructura grande del peptidoglicano, y esos glicanos están unidos entre sí por un famoso pentapéptido. Es una proteína de 5 aminoácidos, pentapéptido, que de forma habitual termina en D-alanina, es este D-ala que ustedes ven acá. La vancomicina se une al D-ala del pentapéptido e impide lo que se llama la transpeptidación del peptidoglicano, y es que hagan de cuenta que estos son como columnas. Aquí hay una columna, otra columna, llena de los glicanos, y esas columnas están unidas por pequeñas vigas de alanina, pues del pentapéptido, que terminan de alanina. Si yo impido que se una uno con el otro, pues esos son columnas que van a quedar volando, y la pared va a ser súper inestable, o voy a inhibir la síntesis de la pared, y por eso pues la vancomicina me sirve para este tipo de gérmenes. ¿Qué pasa cuando yo adquiero el gen BANA? Ya esa terminación de alanina se cambia, y se puede cambiar por D-alanina de lactato, ¿listo? Y la vancomicina ya no es capaz de entrar en ese pentapéptido y de inhibir la síntesis de la pared, ¿listo? Este mecanismo de resistencia es súper raro, muchachos, súper raro. No es usual. Estos son los puntos de corte de vancomicina.
llamamos una cepa sensible como menor a 2, pero recuerden que entre 1 y 2 está lo que nosotros llamamos las visa con resistencia heterogénea. Entonces, por encima de 1, uno ya debería empezarse como a estresar un poquito. Las de resistencia intermedia entre 4 y 8, y las que ya llamamos resistentes son por encima de 16. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar hasta ahí quedó el género estafilococo. Esto es útil para el aureus, para el epidermidis, para todos los coagulasa negativos que hay. Bueno, esto es verdad para eso. No sé si hasta estafilo alguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta y nos devolvemos antes de pasar a los estreptococos. ¿Nadie por el chat? ¿Alguna cosa? ¿No? Bueno, entonces les traigo este otro caso. Este es el caso de un niño que llega con una neumonía con derrame, neumonía complicada, le hacen un hemocultivo y en el hemocultivo reportan el crecimiento de un estreptococo neumónico. Y les reportan este antibiograma. Entonces, lo primero que ustedes deben ver en el neumococo es la penicilina. Y les dije de forma intencionada que era una neumonía, porque ustedes van a ver aquí que dice meningitis. Y es que resulta que las mix de penicilina son diferentes según de dónde venga ese neumococo. Por eso les digo, son las únicas que ustedes sí se tienen que aprender, porque la interpretación de si es sensible o resistente va a depender de la clínica del niño. Entonces, este neumococo que ustedes están viendo aquí, lo están interpretando como si fuera una meningitis. Entonces puede quedar mal interpretado si yo no tengo eso claro, porque muchas veces las bacteriólogas no saben si es un hemocultivo, si lo que tiene el niño clínicamente o lo que yo le estoy sospechando es una meningitis. ¿Listo? Entonces, lo primero que van a mirar es la penicilina. ¿Listo? Porque los neumococos de manera natural son sensibles a la penicilina. Y es por eso que ustedes ven que muchas de las neumonías, nuestra primera línea, en la mayoría de los casos, sigue siendo penicilina. ¿Listo? Porque el neumococo es sensible a la penicilina en la mayoría de los casos. Lo siguiente, acuérdense la pregunta del quiz. Neumococo, la resistencia de los betalactámicos no es por la producción de penicilinasas. ¿Listo? No es por producción de penicilinasas, sino por la producción de una PBP alterna. Y esa producción de PBP alterna no se inhibe por el uso de inhibidores de beta-lactamasas como el sulbactam. Entonces ustedes no deben ver que aquí les salga ni ampicilina sulbactam, ni amoxicilina clavulanato, o bueno, pues si les sale, va a ser lo mismo si es resistente a la penicilina o no. ¿Listo? El inhibidor no va a añadirle nada a esto. Entonces, la segunda parte de la escalerita que ustedes van a mirar van a ser las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxime y ceftriaxona. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Si yo sospecho que tengo un neumococo resistente a penicilina, el cambio siguiente no es a ampicilina sulbactam o a amoxicilina clavulanato, es a ceftriaxona o cefotaxime, sería la segunda línea de manejo. ¿Listo? Pues como el segundo paso de la escalerita. Y el tercer paso de la escalerita es la vancomicina. ¿Listo? Esas son la escalerita de la parte de los antibióticos, de los betalactámicos que terminan en vancomicina, que es un glucopéptido. ¿Claro eso? Miro penicilina, en este caso está resistente. Miro cefalosporinas de tercera generación, en este caso están resistentes. Miro vancomicina, en este caso están sensibles. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este caso el niño está bacterémico, ¿con qué probablemente lo va a tener que tratar? Con vancomicina. ¿Listo? Hay más opciones, no se lleven solo qué es esto, pero vancomicina es una opción de las que lo podría poner a este. Los Streptococcus pneumoniae también tienen el grupo MLS, igualito que el estafilococo, y se interpretan de la misma manera. ¿Listo? Clindamicina eritro y el ditesta. Y bueno, este nos da lineso y tetraciclina, que son otras opciones más peculiares para su uso. Con respecto a los estreptococos, el fenotipo salvaje, que era lo que les contaba ahorita, el salvaje es sensible a todos los betalactámicos, desde la penicilina. ¿Listo?
Y empiezan a aparecer con sensibilidad disminuida a la penicilina en las mix que van entre 0.12 y 1. Y la resistencia a la penicilina, ya de verdad para mi Dios, por encima de 2. ¿Listo? La resistencia a la ceftriaxona, que es nuestro segundo escaloncito, es de 4. Aquí les traigo, estos son los mix que sí se tienen que aprender. O bueno, por lo menos tener en la cabeza que les suene que la mix de penicilina depende del sitio donde fue aislado y de la terapia que yo le voy a dar. En general lo puedo dividir en meningitis y no meningitis. ¿Listo? La penicilina para meningitis, los puntos de corte son 0.06 y 0.12. Y miren que en meningitis no existe la categoría intermedia. No existe. ¿Listo? O sea, las cepas que tengan 0.12 o más, yo las voy a categorizar como resistentes a penicilina. Y esa es la razón, si ustedes miran esas mix tan bajitas, por las que nosotros utilizamos terapia para las meningitis, utilizamos ceftriaxona más vancomicina, porque utilizamos, bueno, ceftriaxona nos puede cubrir el neumococo que es sensible, para eso también usamos banco, para el neumococo resistente a la ceftriaxona y las demás etiologías. ¿Listo? Y en la no meningitis depende si yo le voy a dar el antibiótico endovenoso u oral. ¿Listo? Si le voy a dar el antibiótico endovenoso, las mix son 2, 4 y 8. 2 o menos sensible, 4 es intermedio y resistentes 8 más. En las mix orales también mire que son muy parecidas a las meningias, pero existe una categoría que es la categoría intermedia, ¿listo? Que son mix entre 0.12 y 1, ¿listo? A las que uno podría considerar darles terapia oral dependiendo del contexto clínico y de los aislamientos. En el neumococo hay un antibiótico marcador, que es la oxacilina, que si ustedes ven, yo eso no se los mostré, aquí dice oxacilina 6 milímetros resistente. Y el sensidisco de oxacilina sirve básicamente para diferenciar el fenotipo sensible de los demás fenotipos. Es decir, si en el sensidisco de oxacilina yo tengo un halo mayor a 20 milímetros, puedo hablar de que ese neumococo no tiene ningún mecanismo de resistencia a los betalactámicos. ¿Listo? No tiene ninguno. O sea, lo puedo tratar con penicilina. ¿Listo? Este es el caso que puedo tratar con penicilina. Si tiene una inhibición menor a 20, ya no puedo hablar de que sea sensible, hablo de que es un Streptococcus pneumoniae resistente. ¿Con cuál mecanismo de resistencia? No sé, ahí sí ya me toca mirar el antibiograma. ¿Listo? Puede ser solo a la penicilina, puede ser a la penicilina de la ceftriaxona. ¿Listo? Cualquiera de los demás fenotipos, de la escalerita de la que estábamos hablando. ¿Listo? Entonces ahí lo que les decía, esto se da por producción de PBPs alternas. ¿Listo? Y la PBP2B es la que principalmente causa resistencia a la penicilina, ¿listo? Diferente a la PBP1A y a la 2X, que son las que causan resistencia a la ceftriaxona, que es las zonas cefalorraspirinas de tercera generación, ¿listo? Es muy importante que ustedes sepan que la resistencia a la vancomicina en aislamientos es rara, es muy rara la resistencia al neumococo a la vancomicina. La resistencia de la ceftriaxona en meningitis es alta, en neumococo es alta, sobre todo por lo que nosotros llamamos ahorita el cambio de serotipos. Entonces, por eso es tan importante cuando ustedes sospechen una meningitis, lo cubran bien y le pongan vancomicina. Bueno, porque como en el último informe de CIREVA era como el 40%, ¿listo? Y ustedes imaginarán que una meningitis si no les va a dar espera de que lo tipifiquemos. Entonces, por eso es importante que lo tengan. Grupo viridas es un grupo de los estreptococos. Está compuesto por seis especies. En las que están bovis, mitis, mutans, sanguinis, salivarius, que pueden estar relacionados en algunos casos con abscesos profundos o endocarditis, el bovis particularmente, en algunos casos con caries dentales, bueno,
Muchos años se trataron como microbiota normal, pero pues ellos pueden causar enfermedad, eso tienen que tenerlo muy claros. Anginosos, por ejemplo, puede causar abscesos profundos, tonitis, por ejemplo. Entonces, pues eso lo tienen que tener en cuenta. Con el grupo Viridans, lo más frecuente es que no tengan, que sean sensibles a la penicilina, pues o a la ampicilina en el caso de lo que más utilizamos, pero hay fenotipos que pueden causar resistencia a la penicilina o a la ceftriaxona. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de los enterococos. ¿Listo? Que esto ya es el último grupo de los gram positivos de los que vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, dos grupos grandes de enterococos, enterococo fecalis y enterococo faecium. Voy a pasarlos porque este sí lo quiero hacer al revés y quiero que al final veamos los antibiogramas y alguno de ustedes se anime a participar ya para cerrar. Gram positivos. Entonces, el fenotipo natural, tanto enterococo fecalis como enterococo faecium, es sensible a la ampicilina. Y esto quiero que se lleven ese mensaje, y es que ustedes van a escuchar muchas personas que hablan de que el enterococo fecalis es naturalmente sensible a la ampicilina, pero el enterococo faecium es naturalmente resistente. Y eso no es verdad. ¿Listo? No es verdad. El enterococo faecium es de manera natural sensible a la ampicilina. Lo que pasa es que es muy frecuente que el enterococo faecium sea resistente a la ampicilina. Entonces, en muchos casos no se consideran como una opción terapéutica, incluso muchos de los laboratorios ignoran la MIC de la ampicilina en eso. Pero les voy a dar un ejemplo, y es que la semana pasada tuvimos en uno de los sitios donde yo trabajo, en un paciente oncológico, una bacteremia por un enterococo faecium sensible a la ampicilina. Nos causó claramente desazón, lo confirmamos muchas veces y efectivamente era un enterococo faecium. ¿Listo? Con sensibilidad a la ampicilina, y el tratamiento que le dimos, ¿cuál fue? Ampicilina. ¿Listo? Este grupo de enterococos pueden adquirir resistencia a los beta-lactámicos por modificación de PBPs, que es lo más frecuente, raramente por beta-lactamasas. Si ustedes ven hasta aquí lo que llevamos, en los gram positivos, lo más frecuente no es la producción de beta-lactamasas, o no es lo que clínicamente más nos interesa. Diferente cuando hablemos mañana de enterobacterias. Ustedes van a ver que las enterobacterias son las productoras de beta-lactamasas por excelencia. Ahí es donde están las BLES, las KPCs, las SOXA, todo ese grupo son beta-lactamasas. ¿Listo? En estos enterococos pueden también tener raramente por beta-lactamasas, pero lo más frecuente es que sean por modificaciones de las PBPs. Y en las cepas que no producen beta-lactamasas, la sensibilidad a la ampicilina es capaz de predecir la sensibilidad a la penicilina y al imipenem. Y esto es una cosa que quiero que se lleven grande de los enterococos. Todos los enterococos, el fecalis y el faecium, pues que son los clínicamente más importantes, hay como 8 especies, pero estos dos son los más importantes, son intrínsecamente resistentes a las cefalosporinas, de la primera a la quinta. Bueno, de la primera a la quinta. Entonces no le sirve ninguna cefalosporina. El paciente puede tener cefepime, doctor, para mi Dios, que tiene cefepime y tiene un absceso, una infección urinaria, por ejemplo. No le va a hacer nada porque todos son intrínsecamente resistentes. El enterococo fecalis usualmente es sensible a la ampicilina, es el fenotipo más frecuente, por eso ustedes van a ver que muchos de los fecalis nosotros los tratamos con ampicilina. Siempre, esto es un tip importante también que se lleven, y es que y por eso hay que conocer la epidemiología local de cada hospital. ¿Listo? Puede no ser verdad en todo lado. Hay muchos lados en los que la resistencia a la ampicilina en el fecalis es frecuente. Entonces, esta segunda frase que ustedes ven ahí, pues no va a ser verdad en ese contexto. Y es que siempre que tengan una cepa de enterococo fecalis resistente a la ampicilina, deberían confirmar que no es una mala identificación y que no es esto fue mal escrito, pero bueno, es un enterococo faecium. Y esto es importante que siempre lo tengan claro. Lo voy a poner entonces al final, no se las voy a explicar, porque eso no viene al caso. Entonces, el enterococo faecium, lo más frecuente es que tenga una modificación de su PBP, y es que tiene una PBP alterna que es la PBP 5. ¿Listo?
Esa PBP5 hace que él sea resistente a la penicilina, a la ampicilina, a la amoxicilina clavulanato y al imipene. ¿Listo? Este es el fenotipo más frecuente del FESHUM. Por eso ustedes van a ver que FESHUM casi nunca nos van a reportarse ampicilina o imipene. ¿Listo? Porque la ampicilina predice la sensibilidad al imipene. No es frecuente que sean productores de beta-lactamasa. Sin embargo, uno podría, si llegase a encontrar sensibilidad a la ampicilina, perdón, resistencia a la ampicilina y sensibilidad al imipenem, podría sospechar que hay una producción de una beta-lactamasa. Sin embargo, esto no es frecuente que suceda. ¿Listo? Todos los enterococos son intrínsecamente resistentes a la clindamicina y frecuentemente resistentes a los macrólidos. Bueno, entonces estas no son líneas que utilicemos usualmente de manejo para los enterococos, y esto se debe a que hay modificaciones en la diana ribosomal. ¿Se acuerdan de los ERM que tanto hemos hablado? Pues estos los tienen. ¿Listo? Con respecto a los aminoglicósidos, todos los enterococos tienen un mecanismo de resistencia de bajo nivel al aminoglicósido. ¿Y esto por qué se da? Es porque la bacteria, la entrada del aminoglicósido, acuérdense que el aminoglicósido actúa sobre el ribosoma. Y para poder llegar hasta el ribosoma, pues tiene que pasar por la pared, por la membrana, por un montón de lugares. En el enterococo, ese transporte al interior es muy malo, es ineficiente. Entonces hace que todos, si ustedes les pusieran aminoglicósido solo, pues no va a haber una respuesta buena porque nunca va a llegar hasta donde tiene que llegar. Sin embargo, se ha encontrado que cuando usted utiliza un antibiótico que actúa sobre la pared, como por ejemplo en un fecalis que sea sensible a la ampicilina, le pongo ampicilina, con un aminoglicósido se ha mostrado que hay un efecto sinérgico, o sea, a esos pacientes les va mucho mejor utilizando los dos antibióticos que si solamente utilizaran la ampicilina. Entonces, ese efecto sinérgico ha hecho que, ahorita que veamos el antibiograma, se pueda hacer mediciones de si el efecto sinérgico le va a servir o no. Sin embargo, las cepas pueden tener resistencias verdaderas a los aminoglicósidos, sobre todo por la presencia de enzimas que modifiquen acetiletransferasas, nucleotiltransferasas o fosfotransferasas, que son capaces de modificar el antibiótico. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la que ustedes van a ver que hay lo que llamamos nosotros los test de sinergia. ¿Listo? Y es que se puede hacer en un mismo tubo de ensayo donde crece la bacteria, colocar la ampicilina, por ejemplo, con la gentamicina o con la micacina y ver si eso tiene una disminución mayor de las mix o una disminución de las colonias para ver si funciona. Listo. Dicho esto, no sé si a alguien se le mide a interpretarnos este antibiograma de este enterococo fecalis. ¿Alguien? Ya vamos a acabar, les prometo que esto es lo último. ¿Nadie? Bueno, pues lo interpreto yo. Entonces, acuérdense del enterococo, lo primero que ustedes van a mirar es fecalis, la ampicilina, van a ver que es sensible a ampicilina. ¿Listo? Recuerden que lo siguiente es ver si se puede utilizar terapia combinada. ¿Listo? Ustedes van a ver que sale como gentamicina de alto nivel o de alta concentración. Bueno, lo van a ver reportado de manera diferente y esto es el test de sinergia. Entonces, en este caso, a este enterococo le hicieron test de sinergia con la gentamicina y con la streptomicina. Con la gentamicina, si ustedes ven, el test de resistencia dijo que era resistente, o sea que tiene sinergia a la gentamicina, es decir, a lo mejor este enterococo tiene alguno de los mecanismos como nucleotiltransferasas o acetiltransferasas que le da resistencia a la genta, o sea, la opción de utilizar terapia combinada con genta no sería una opción, pero con streptomicina sí es sensible. La streptomicina no la usamos casi clínicamente. ¿Listo? Nos serviría más ver, por ejemplo, amicacina. Si la amicacina funciona en sinergia, podría utilizarse amicacina. ¿Listo?
Entonces ya vimos que sirve la ampicilina, sinergia podríamos considerar, bueno, streptomicina en este caso, o amica si lo tuviéramos. Acuérdense, resistentes intrínsecamente a clinda, eritro en este caso es resistente, muy frecuentemente son resistentes. Y hay otras opciones que no se las he mencionado y es vancomicina. Vancomicina sería el siguiente escalón. Acuérdense que el gen BANA que está en los estafilococos, que da resistencia verdadera a la vancomicina, viene de un enterococo. Bueno, entonces los enterococos pueden tener gen BANA, entonces pueden tener resistencia a la vancomicina. En este caso, pues es sencillo. Y este es un enterococo fashion. No sé si alguien, este sí, a mi Dios, el último, ¿no? Nadie se anima, no importa que lo lean mal, no pasa nada. Bueno, pues nadie. Entonces ustedes ven, en este particularmente no reportan ampicilina y es porque la resistencia pues es tan frecuente que ya a veces ni la hacen o no la reportan. Entonces uno debería mirar lo siguiente, que si no es ampicilina es vancomicina, es sensible a la vanco, los test de sinergia pues ni para gentamicina ni streptomicina, o sea, no nos va a servir la sinergia. ¿Listo? Y ya hay otras opciones como menos frecuentes. Eritro es usualmente resistente. Cipro no es usual que lo usemos, pero podría. Lineso sí podría ser una opción de tratamiento. Y trimetroprima a veces cuando las cepas son sensibles podría considerarse. Listo, muchachos. Eso era lo que les quería contar hoy de los gram positivos. Yo sé que esto es un tema largo, que es un tema difícil, que toca verlo 100.000 veces. La mejor manera que tienen de aprendérselo es viendo antibiogramas muchas veces. No sé si alguno tiene una pregunta o quiere alguna aclaración. Si no, pues ya nos veríamos mañana. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando mostraron el tibiograma del enterococo fecalis, hay que decía que era ampicilino, o sea, que era sensible a la ampicilina. Si entendí bien, cuando dice que es sensible a la ampicilina, también uno asume que es sensible al imipene. Sí, señor. O sea, en ese caso también podría usar algún carbapenémico. Sí, pero digamos que basados en los principios de que uno prefiere utilizar el antibiótico de menor espectro, uno preferiría utilizar ampicilina pues en este caso meropenem, sería lo que uno utilizaría. Okay, Entonces okay. sí. A lo que voy es que, ¿por qué les mencioné eso? Es que muchas veces dicen, es resistente a la ampicilina, pero a lo mejor es sensible al mero, porque lo tengo con mero. Pues no, la sensibilidad a la ampicilina predice la sensibilidad a los demás. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Doctor, en el chat dicen, buenas tardes, ¿podría repetir los escalones de tratamiento del enterococo fecalis? Bueno, entonces, primero miran la ampicilina, si es sensible o resistente. Acuérdense que uno, depende del sitio del aislamiento, obviamente esto es mucho más complejo que solamente decirles la fórmula mágica es mirampicilina y luego vancomicina, que depende. En algunos casos podemos, en infecciones de vías urinarias, por ejemplo, si esto fuera sensible, dar monoterapia con trimetoprim, si no tuviéramos más opciones. Pero bueno, supongamos que vamos a hablar de los betalactámicos y pues del grupo de los que son bactericidas y como de primera línea. Entonces, primero miro ampicilina. Si la ampicilina es sensible, listo, súper bien. Miro si tengo chance de darle sinergia. ¿Listo? Si le puedo dar sinergia con gentamicina o con amicacina, o bueno, streptomicina, que aquí reportaron streptomicina. Si no pudiera darle ampicilina, acuérdense que yo nunca puedo dar un aminoglicosídeo solo. En enterococo no me va a servir, siempre debe ser combinado con un antibiótico que actúe sobre la pared. Entonces, si ampicilina estuviera resistente, inmediatamente tengo que mirar banco. ¿Listo? Suponiendo que está bacterémico y malo. Entonces, vancomicina. ¿Listo? Si la vancomicina está resistente, ahí es donde la cosa se pone más difícil, porque ya ahí quedan pocos antibióticos. Pues, ustedes ven Lineso, Levo, pero pues son terapias más de rescate y más difíciles de instaurar en estos microorganismos. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro, que quieran saber? Juan, una preguntita. ¿En qué caso damos esa terapia combinada para enterococos? Pues eso es, digamos que los grandes estudios son en bacteremia.
son en bacteremia. Hay discusión sobre si, por ejemplo, en infecciones urinarias bajas, como una cistitis, uno mejoraría algo dándole terapia combinada, pero en general cuando las infecciones son un poquito más severas, febriles, pielonefritis, sí preferimos dar terapia combinada, sí se puede dar terapia combinada. Clara, la Albita, sí quedó como claro. Sí, Juan, gracias. ¿Y Bueno, utilizamos generalmente gentamicina o si la gentamicina, por ejemplo, nos dice que es sensible, podemos utilizar otro aminoglucósido aparte de la genta? Amica, sí, depende del reporte de laboratorio, siempre depende del reporte de laboratorio, y sí, pues porque esto ya no es terapia empírica, esto ya es terapia etiológica, ya tenemos el aislamiento del microorganismo, entonces tocaría mirar qué antibióticos le corrieron, y si genta es sensible, pues genta es una buena opción. Gracias, Juan. Listo. ¿Me puedes recordar el escalonamiento del estafilococo? Claro, el estafilococo, ay, perdón. Entonces, acuérdense, estafilococo, primero lo que van a mirar, antes de que miren la oxa, es el cefoxitin. ¿Listo? Cefoxitin, si es positivo, ya ustedes saben de entrada que es un MRSA, un meticilino resistente. Si es sensible, o sea, si el screen es negativo del cefoxitin, es un estafilococo aureus meticilino sensible. ¿Listo? Luego miran la oxa. Si la oxa está en rangos de sensibilidad, pues nada, meticilino sensible sin problema. Si está en rangos como intermedios con las mix hasta 8, podrían hablar de un Borsa, y ahí tocaría ya individualizar la terapia, ya eso es un poquito más complicado. Llamen a su infectólogo de confianza. Si le van a poner oxacilina o no le van a poner oxacilina, por suerte las cepas Borsa no son frecuentes. Y si es meticilino resistente, pues la siguiente terapia ya dependería del contexto clínico. O sea, ahí sí yo no te puedo decir siempre ponle banco. Si está bacterémico, sin duda, ponle banco mientras aclaramos y resolvemos la bacteremia. Pero, por ejemplo, si es un niño que está estable y el aislamiento fue en piel del estafilococo aureus, por ejemplo, aquí es una secreción de la herida, el niño no está bacterémico, no está tóxico, podrías utilizar una opción de un bacterio estático, pues que en este caso no sería Clinda porque no se puede. Buscarías, no sé, por ejemplo, Trimetro, aquí está Trimetro, es una buena opción, por ejemplo, para piel. ¿Listo? O sea, las escaleritas son útiles, pero no se lleven eso como absolutos, ¿listo? Porque depende de más cosas que solo la escalerita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Yo tengo una pregunta. Si la epidemiología es muy alta en la población para la enterofasciación, entonces empíricamente uno entraría a ver primero con vancomicina. Es que esa pregunta está difícil porque empíricamente, acuérdense que la terapia empírica que uno la pone es para un síndrome clínico, o sea, como por infección urinaria o para una meningitis o para algo, más en el contexto como de un síndrome clínico, que uno decir sospecho que sea un enterococo faecium de entrada así sin ningún aislamiento, sin ninguna cosa como que me dé pistas de que es un enterococo es difícil. A veces lo hacemos, por ejemplo, cuando en el medio ha crecido, no sé, sabemos que es un coco gram positivo y que es estrepto, o sea, que es en cadena, y además no es no hace hemólisis, sino que es gamma hemolítico, y la colonia se ve muy de enterococo, que hace poco lo hicimos en cardio en algún niño, sospechamos que era un enterococo, y ahí empezamos, pues ahí sí ya tocaría valerse la epidemiología local. Si usted dice lo más frecuente en este hospital, de cada 10 enterococos, 9 son faecium, pues sí, tocaría empezar vancomicina de forma empírica y luego bajarse si el contexto clínico del niño está mal o séptico, pues sí, ahí sí, pero de otra manera no me imagino como en qué escenario uno podría iniciarlo empíricamente pensando en enterococo. ¿Sí, más o menos? Listo, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Listo, muchachos? Si no hay más preguntas, muchas gracias. Nos vemos entonces mañana para los que puedan estar en Enterobacterias.